Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Es nuevamente un gusto volvernos a ver. Nos vemos, ¿cierto?, de esta manera mediante este canal que el Señor, ¿no es cierto?, nos ha dado para poder transmitir su palabra, para ir sembrando la semilla de la palabra del Señor, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. El tema de hoy día se llama, mis queridos hermanos, Jesús escribe en el suelo. Hay un episodio bien interesante que menciona la palabra del Señor acá en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. El subtítulo de mi Biblia dice La mujer adúltera. Vamos a leer este pasaje bíblico y vamos a ver, ¿cierto?, cómo querían entrampar al Señor Jesucristo. El subtítulo debería decir El hombre y la mujer adúltera, pero solo dice la mujer adúltera. Vamos a ver lo interesante que hacen aquí estos religiosos y cómo con la sabiduría del Señor Jesucristo los hace reflexionar y irse a sus casas, ¿ya? Vamos a leer, ¿cierto? Y vamos a meditar en qué consiste, ¿cierto?, este episodio. San Juan 8, versículo 1 dice, Jesús se fue, dice, al monte de los olivos. Era una costumbre que el Señor Jesucristo se fuera al monte de los olivos. Él iba a orar, a veces pasaba toda la noche él orándole a su Padre. Y ahí él recibía el poder del Espíritu Santo y volvía a bajar al valle para poder encontrarse con los desafíos que iba a tener cada día. Un buen ejemplo para nosotros. Cada día nosotros nos van a hacer preguntas, nos vamos a encontrar con situaciones, a veces hasta malintencionadas. Que el Señor nos dé su sabiduría para poder dar una respuesta, ¿cierto?, correcta. Y mire lo que dice el versículo 2. Por la mañana, dice, volvió al templo y todo el pueblo, dice, vino a él. Y sentándose él, les enseñaba. El Señor Jesucristo vino al templo y le enseñaba. Miren ahora quién aparece acá en el escenario. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, sorprendida, dice, en adulterio, poniéndola, dice, en medio. Vino los escribas y los fariseos, traen una mujer que dice acá que fue sorprendida en adulterio. Y mire lo que le dijeron los escribas y los fariseos a Jesús. Y le dijeron, maestro, esta mujer, dice, ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Según los escribas y los fariseos, esta mujer había sido encontrada en el acto mismo. Pero aquí aparece algo bien curioso, que solo llevan la mujer, no llevaron al hombre. Porque supuestamente que si fue encontrada, ¿cierto?, en adulterio, tendrían que haberla encontrado con un hombre. Pero lo interesante acá, que únicamente llevan a la mujer y no llevan al hombre. Y dice la palabra del Señor que ellos querían simplemente poner en aprieto al Señor Jesucristo. Yo le digo a usted hoy día, ¿cierto?, cuántas personas hoy día hacen eso, a veces condenan a otras personas. Saben los hermanos que los mandamientos son 10. De alguna una manera u otra, los 10 mandamientos están al mismo nivel. Ninguno es mayor, ninguno es menor. Los 3. Dice la Escritura, el que no cumple la ley, cualquier mandamiento se hace culpable de toda la ley. Pero de alguna manera las iglesias han hecho como que el más feo es de índole sexual. Pero la verdad es cierto que cuando una niña en una iglesia queda embarazada, una señorita queda embarazada, en alguna iglesia ya la sacan del lugar donde estaban las señoritas, la ponen en otro lugar sentado, las humillan y muchas veces le dicen hasta lo que cometió por arriba del púlpito porque es borrada, porque es expulsada. Pero vamos a ver acá cómo el Señor Jesucristo trata esta situación. Le dijeron, esta mujer fue encontrada en el acto. Lo curioso es que trajeron a la buena mujer. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Interesante que ellos no dicen a tales hombres o mujeres, sino que dice aquí un espíritu de machista a mujeres. Así como que el adulterio únicamente para las mujeres, no es para los hombres. Dice, más esto decían para tentarle, querían ponerle, cierto, una trampa para poder acusarle. Pero Jesús dice inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Aquí aparece, ¿cierto?, el nombre, ¿cierto?, de nuestro tema, ¿cierto? Dice que el Señor Jesucristo con su dedo, él escribía en el suelo. ¿Qué habrá escrito el Señor Jesucristo? En la Biblia, mis queridos hermanos, hay cosas que Dios ha escrito con su dedo. Hemos estudiado nosotros que los mandamientos de Dios, si no bueno, de ahí vamos a volver a San Juan. Vamos a ver algunas cosas que Dios ha escrito, ¿ya? ¿Qué habrá escrito el Señor Jesucristo en el suelo con su dedo? Vamos a ir a Éxodo capítulo 31 y el versículo 18, ¿ya? Vamos a ver qué escribió Dios en la antigüedad con su dedo, ¿ya?
Dice, y Dios dice a Moisés, cuando acabó, dice, de hablar con él en el monte del Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. En el Antiguo Testamento lo que fue escrito por el dedo de Dios fueron los 10 mandamientos. Ahora el Señor Jesucristo comienza a escribir ahí en el suelo. No hay duda que de alguna otra manera estaba relacionado con los pecados que tenían esas personas. Tiene que haber puesto ahí quizás, me imagino yo, los mandamientos de Dios, pero lo que estaba afectando a los que venían a condenar. Jesucristo dijo, ¿cierto? ¿Por qué tú miras la paja que tiene tu hermano y tú tienes una viga en tu ojo? Jesucristo dice, ¿cierto? No juzguéis para que no seáis juzgados. Con la misma medida que ustedes miden, serán medidos. Siempre es bueno, hermano, orar por las personas. Jesucristo dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine para que el mundo fuera salvado mediante mí. Ahora interesante que el Señor Jesucristo escribe esto en el suelo, ¿ya? Y interesante lo que dice el versículo 7, dice como insistían en preguntar, se enderezó. Así que el Señor Jesucristo escribía, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a matar? ¿La vamos a piedrar? Y aquí, cierto, yo creo que estos religiosos casi, cierto, tiene que haberse le caído la cara cuando el Señor con su sabiduría dice lo siguiente. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Interesante, ¿eh? El que no cometió pecado, el que esté libre de pecado, ¿cierto? Que arroje la primera piedra. Durante el Señor Jesucristo ahí comenzó a escribir los pecados, la transición que ellos tenían, quizás los mandamientos, el Señor lo escribió. Y dice la palabra de Dios que sucede algo bien interesante. Dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Siguió el Señor Jesucristo escribiendo en la tierra. Dice, pero ellos, dice, al oír esto, acusado, dice, de su conciencia, ahora los acusó, ¿cierto?, su propia conciencia, salió uno a uno, comenzó desde el más viejo hasta los últimos, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesante, el Señor Jesucristo con tanta sabiduría, ¿cierto?, dice claramente, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El problema es que en este mundo, mis hermanos, ninguno está libre de pecado. Es mejor no arrojar piedras, sino que lo más sabio, ¿cierto?, es escuchar al Señor Jesucristo y tratar con misericordia y amor a los que caen en algún pecado para que el Señor pueda restaurar la vida de ellos, ¿ya? Y dice el versículo, enderezándose Jesús, dice, no viendo a nadie, dijo a la mujer. Ahora el Señor Jesucristo, ¿cierto?, levanta. Interesante que el Señor Jesucristo, cuando le trae a la mujer, Jesucristo baja el rostro a tierra y comienza a escribir. Quizá para no avergonzarla, porque la mujer ya la habían avergonzado mucho. Imagínense que la trajeron ahí ante muchas personas. Nunca es bueno, hermano, avergonzar a las personas. Nunca se debe decir del púlpito qué pasa con un hermano. No es la manera, no es el modo como el Señor trata. Me acuerdo que en una ocasión yo estaba haciendo un culto y nos visitó una hermana. Y esta hermana dijo que ella era profeta de Dios. Y ella me dijo que un día llegó otro profeta a una iglesia. Y que había ahí unos jóvenes de unos coros y se levanta el profeta y comienza a apuntar a dos jóvenes y le dice, ustedes están en pecado, ustedes están en pecado. Y esta hermana me decía a mí, mire cómo el Señor, cómo el Señor los descubrió. Y yo le digo, ¿será el Señor o será el diablo? Ahora yo le digo en el nombre del Señor a ustedes, ¿quién es el acusador de nuestros hermanos? El Señor Jesucristo nunca va a avergonzar a una persona. En San Mateo es bien claro, dice que cuando un hermano ve a otro hermano en alguna falta, dice, vaya y converse con él a solas. Esa es la manera que tiene el Señor Jesucristo. Jesucristo se enderezó y miró a la mujer con misericordia. Y Jesucristo le dijo, ¿y dónde están los que te acusaban? Y dice, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí es donde está la cosa muy importante, mis queridos hermanos y hermanos. El Señor Jesucristo no condenó a la mujer, pero el Señor le dijo, ve, yo te perdono, no te condeno, pero tú no peques más, no vuelvas a caer, ¿cierto?, en ese pecado. Esto es lo mismo que nos dice hoy día el Señor nosotros, ¿cierto? Los mandamientos son 10 mandamientos y de alguna manera, ¿cierto?, transigimos algunos de ellos. Consigamos el perdón de Dios y como dijo el Señor Jesucristo, vayamos, ¿cierto?, con la paz del cielo, pero no sigamos pecando. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, ¿cierto? Y mi deseo de oración, suscríbete al canal, ¿cierto? Comparte estos temas con otras personas
y vamos a hacer una oración al Señor. ¿Qué les parece? Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que tú puedas bendecir a nuestros hermanos que nos sintonizan cada semana, que tu palabra, Señor, esta buena semilla siga creciendo, Señor, y siga alcanzando muchos corazones. Perdona nuestros pecados, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima vez.